Bien, muchachos, bienvenidos a esta cuarta y última parte de este tema de la presión absoluta. Vamos a concluir con el ejemplo, el ejercicio de cálculo de la presión absoluta. Recordemos que revisamos el concepto de la presión hidrostática, hicimos un cálculo de la presión hidrostática en el sistema CGS, en el sistema MKS, e hicimos una comparación y vimos la forma en que están relacionados las unidades en los dos sistemas, cómo es posible pasar fácilmente de una presión hidrostática en el sistema MKS a una presión hidrostática en el sistema CGS y viceversa. Después revisamos el concepto de la presión atmosférica. Veíamos que esta presión era la que ejercía la atmósfera sobre los cuerpos en la superficie terrestre e incluso por debajo de esa superficie, hablando sobre todo de los cuerpos que están en el mar. Y vimos que esta presión atmosférica también se denomina presión barométrica, y la presión hidrostática que estudiamos al principio también se denomina presión manométrica. Y entonces la presión absoluta, en la que está sujeto un cuerpo, por ejemplo, que está por debajo del nivel del mar dentro del océano, pues es una presión compuesta por la presión hidrostática que genera el agua, la columna de agua sobre ese cuerpo, pero además por la columna de aire que está sobre ese cuerpo desde el nivel del mar hasta la parte alta de la atmósfera. Entonces, de esta manera definimos que la presión absoluta era la suma de la presión hidrostática, la que genera el agua sobre el cuerpo, más la presión atmosférica, que es el peso de esta columna de aire sobre ese mismo cuerpo. Y habíamos llegado a la convención de que íbamos a utilizar este valor como una constante, a pesar de que sabemos que en la realidad la presión atmosférica varía con la altitud. Vamos a utilizarla para fines de este curso y de los problemas que vamos a resolver, como si esta presión atmosférica fuera una constante y fuera unitaria, es decir, vale una atmósfera. De otra manera, escrito de otra manera, esta presión absoluta también se denomina como la presión manométrica más la presión barométrica. La presión manométrica es aquella que soporta los líquidos encerrados en un recipiente, y la presión barométrica es precisamente la presión atmosférica. Esas son las maneras de definir esta presión absoluta. Y vamos a ver un ejemplo de cálculo de esta presión absoluta. Tenemos este ejemplo de un submarino que está dentro de un océano, una acumulación de agua, y sabemos que este submarino, por esa situación, pues está sujeto a ciertas presiones. Tiene desde luego una altura el agua que está sobre él, o está a una cierta profundidad. Vamos a darle también esa interpretación. Esta altura es la profundidad a la que está el submarino, y entonces se genera sobre este submarino, debido a esta altura de agua, se genera una presión hidrostática. Pero además, a partir de este punto y hasta el límite superior de la atmósfera, hay una presión atmosférica que está siendo aplicada directamente también sobre este cuerpo. Desde luego hay cuerpos que están en el agua, que están a alturas menores que este submarino, pues entonces tendrán presiones hidrostáticas menores. Si hubiera algo en la superficie, pues realmente no tendría ninguna presión hidrostática, solamente una presión atmosférica, porque la presión hidrostática se genera solamente cuando hay alguna cantidad de agua, alguna altura de agua sobre el cuerpo. Y entonces la presión absoluta que necesitamos determinar en este caso, pues será la suma de esta presión atmosférica más de esta presión hidrostática. Vamos a suponer que en este caso tenemos una altura, una profundidad a la que está moviéndose este submarino de 2 kilómetros, y vamos a suponer la densidad de esta agua, como es un agua de mar, un agua salada, tiene una densidad mayor que el agua dulce, que decíamos que era unitaria, y puede variar dependiendo de la salinidad, pero vamos a manejar este valor como
un estándar aproximado. Hay quien dice que es 1.025, 1.026 o 27. Vamos a manejar 1.025 como la densidad de esta agua. Desde luego en el sistema CGS sus unidades serían gramos por centímetro cúbico. Y entonces esta dependerá de la salinidad de esta agua, de la cantidad de sal que tenga esta agua. Y entonces necesitamos determinar la presión absoluta sobre este submarino. Y esa presión absoluta lo vamos a determinar, como decía nuestra expresión anterior, sumando la presión hidrostática, que es la que genera el agua, más la presión atmosférica, que es la que genera la atmósfera o el aire sobre el nivel del mar hasta la parte superior de la atmósfera, y toda se aplica sobre este cuerpo. Y entonces, bueno, necesitamos determinar estos dos parámetros, la presión hidrostática y la presión atmosférica. En principio de cuentas decíamos que la presión atmosférica la vamos a manejar como una constante, entonces esta presión atmosférica ya desconocemos su valor, y su valor es de una atmósfera, porque en este caso está precisamente a nivel del mar. Y aun cuando fuera un nivel más alto, lo vamos a considerar para fines prácticos como una atmósfera, como si fuera una constante. Entonces ya tenemos este valor conocido. Esta presión atmosférica es de una atmósfera. También cuando vimos la lámina de la presión atmosférica vimos que esta tenía una cierta equivalencia en newtons o en pascales, y vamos a utilizar ese valor también para tenerlo a la mano. Revisaremos entonces, vamos a revisar la lámina para recordar cuál es ese valor. Aquí dice que es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o pascales. Bien, entonces este valor, esta presión de una atmósfera, atmosférica de una atmósfera, es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Pascales o newtons por metro cuadrado. Bien, entonces ya tenemos este valor, nos hace falta determinar este valor de la presión hidrostática. Vamos a recordar que la presión hidrostática la podemos calcular multiplicando la densidad del fluido, en este caso la densidad del agua del mar, por la aceleración de la gravedad, por la altura, en este caso la altura es la profundidad a la que se encuentra este submarino. Y esta densidad tendremos que expresarla, vamos a tratar de llegar a un resultado en pascales porque eso es lo que nos conviene ahorita. Entonces tendremos que expresar esta densidad en unidades del sistema CGS, perdón, del sistema MKS, del sistema internacional. Y recordemos que la forma fácil de pasar esta unidad del sistema CGS de densidad es simplemente multiplicar esta cantidad 1.025 por 10 a la 3 y cambiar las unidades, la unidad de gramos por su equivalente en el sistema en el sistema MKS por kilogramos, y la unidad de volumen de centímetros cúbicos por su equivalente en este sistema, que es metros cúbicos. Y de esa manera ya tenemos convertida esta densidad al sistema MKS o sistema internacional. Bueno, vamos a multiplicar entonces por el valor de la aceleración de la gravedad, es un valor que conocemos y manejamos muy bien. En este sistema es el 9.8 metros por segundo cuadrado. Y finalmente multiplicaremos por la altura o la profundidad, 2 kilómetros. Como tenemos que usar las unidades en el sistema MKS, tendremos que pasar estos 2 kilómetros a metros y simplemente son 2000 metros. Cada kilómetro son 1000 metros, entonces tenemos que multiplicar aquí 2000 metros
para poder obtener esta presión hidrostática. Entonces esta presión hidrostática, al hacer estas operaciones, veremos que podemos obtener un resultado de 20.090. Multiplicar 1.025 por 9.8 por 2000, tenemos un resultado de 20.090. 20.090, 10 a la 3 no se ha hecho nada, por 10 a la 3 sigue estando ahí. 20.090 por 10 a la 3, las unidades, combinamos estos kilogramos con estos metros por segundo, entonces nos quedan kilogramos metros por segundo cuadrado multiplicados por estos metros y todo dividido entre estos metros cúbicos. Y al reducir nuestras unidades vamos a quedar, aquí nos van a quedar metros cuadrados. Kilogramos metros sobre segundo son newtons por metro cuadrado, y esta es una unidad que ya conocemos, ya manejamos, que se llama pascal. Entonces la presión hidrostática de este submarino generada por esta agua es de 20.090 por 10 a la 3 pascales. Entonces, si queremos obtener la presión absoluta, aquí tenemos los dos valores. Vamos a aprovechar que tenemos ya aquí el valor en pascales, vamos a hacer que entonces a obtener la presión absoluta en pascales. Tenemos 20.000 para poder sumar estas dos cantidades, como esta está 10 a la 5, esta también tendrá que estar como 10 a la 5, voy a mover mi punto decimal 2 lugares a la derecha, y entonces mi presión hidrostática será igual a 200.9 por 10 a la 3, perdón, por 10 a la 5, para eso moví por 10 a la 5 pascales. Y entonces ya tengo las dos cantidades en 10 a la 5, las puedo sumar directamente sin ningún problema. Entonces tendría aquí la presión absoluta hidrostática de 200.9 por 10 a la 5 pascales, que es la presión hidrostática, más 1.013 por 10 a la 5 también pascales. Entonces podremos obtener el resultado de la presión absoluta como 201.913 por 10 a la 5 pascales, y esta sería mi presión hidrostática en pascales. Podría también representarlo en atmósferas, únicamente tendría que convertir estos 200.9 por 10 a la 5 pascales en atmósferas. Yo sé que una atmósfera son 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y si hago esta conversión, obtengo que esta presión hidrostática en atmósferas será de 198.32 atmósferas. Que después únicamente tendremos que sumarle una atmósfera y tendremos una presión final hidrostática de 139.32 atmósferas. Bien, muchachos,
espero les